Bueno, industria y G20 son los temas hoy que se están hablando en la Argentina, y estabas terminando de dar la frase del presidente Macri de esta mañana. A ver, Ariel. No, planteaba que en un párrafo dice: insta a seguir trabajando como lo estamos haciendo, porque este es el único camino. Si vos tenés un único camino y le erraste, claramente te vas al precipicio, ¿no? El gran problema que hoy tenemos acá, que el neoliberalismo impuso, que el único camino es el ajuste, achicar el déficit fiscal. En ese contexto, hacemos una reunión del G20 donde planteamos una inserción en el mundo, por eso lo relaciono, hay una inserción inteligente en el mundo que nos plantea a nosotros como proveedores de cerezas, proveedores de productos agropecuarios, de más carne. El problema es que seguimos resignando a nuestra industria. ¿Ustedes se dieron cuenta que no se habló de industria en el G20? No. La palabra industria, manufacturas, en sí mismo, no como un abstracto, porque tenemos que agregar valor, no. La palabra productos industriales argentinos para venderle al mundo estuvo ausente. El presidente habló de desarrollo en un momento frente a los otros presidentes, y yo me preguntaba que si el desarrollo es posible sin una reactivación de la industria, sin la industria como la tenemos hoy, con un montón de gente, lo veíamos recién, no lo decimos nosotros, ¿no? Que dicen no sé qué hacer con los empleados porque no llego a marzo, algunos no llegan a enero directamente. ¿De qué desarrollo habla? Claramente no habla del desarrollo que te genera la industria, que genera inclusión, redistribución del ingreso, un mercado interno fuerte. Cuando vos querés tener más seguridad, tenés que tener más industria, ¿sí? Tenés que tener cada vez más inclusión. Eso no te lo genera el campo no lo derrama. Si ese es nuestro destino, es un país para pocos. Esta es la preocupación, el rumbo y el proyecto de país que se está llevando adelante, que por las medidas, si vos me planteás que van a seguir subiendo las tarifas, los costos en logística por los combustibles, se va a seguir achicando el mercado interno, ¿cómo hace el que estaba ahí en la fábrica para pensar, no te digo mitad del año que viene, dentro de 2 meses, si le pronostican un mercado interno cada vez más chico, porque dicen que vienen 6 meses más de recesión? En este contexto no nos estamos planteando un esquema industrialista, nos estamos planteando la profundización del rumbo de un proyecto que no incluyó en la industria en estos años. Ariel, hoy en la Casa de Gobierno le preguntaron a Macri sobre si va a haber crecimiento económico el año próximo, y Macri dijo que no va a hacer más pronósticos. Pero una semana antes que comience el G20, Marcos Peña dijo que el G20 iba a dar oportunidades a los argentinos, iba a reducirse el número de la pobreza, como hay una contradicción mismo entre el gobierno y sus ministros. Peña, que se muestra triunfalista, y el presidente ahora dice no voy a dar números en relación a lo que va a pasar el año próximo. No, pero el tema es por ahí Peña tiene razón en lo que plantea. ¿Para quién? ¿A cuánto incluye este crecimiento, esto de que van a ayudar a la Argentina, de que Argentina se inserta en el mundo, lo que hablábamos recién? ¿Para quién es? ¿Para qué modelo de país plantean? Entonces, cuando Macri dice no vamos a hacer más pronósticos, es porque además se equivocaron en todos los pronósticos que vienen haciendo de inflación, de crecimiento, de reducir el déficit. Entonces, ojo con esto, porque si nosotros no nos planteamos empezar a reducir el déficit productivo que tenemos, que es mucho más grave que el fiscal, porque es esto de Andrés. Andrés, la verdad que está pagando muchísimo menos impuestos. Digo, Andrés, el empresario anterior, sí, ¿no? Que está pagando mucho menos impuestos porque recauda mucho menos. Entonces, por ahí en un proyecto de país como el que se plantea Marcos Peña, sí, para ese sector del país va a estar interesante que Argentina sea parte del G20, ingrese a la OCDE. Pero esto no es para todos los argentinos. El esquema de inserción internacional que los proponen es un país chico. Me parece que eso, en un país como este, donde estos años la industria creció, redistribuyó el ingreso, dio un mercado de crecimiento interesante, me parece que es retroceder, no 20 años, retroceder 150 años, como cuando nos proponen reducirle los derechos a los cueros y que se vendan en estado salado. Esto es parte del acuerdo que se plantea, ¿no? Reducir los derechos de los cueros y se venden en estado salado. Bueno, es una economía colonial. Alcanza para poco. Me parece que no es el proyecto de país que tenemos que tener todos, ¿no? Cuando se habla de reforma laboral, cuando el presidente habló de una reforma laboral, ¿qué es lo que ustedes...? Porque algunos empresarios lo que decían es, bueno, si implicara una baja de impuestos, vos mencionabas justamente lo de los impuestos, ¿están los empresarios a favor de que haya una reforma que implique una baja de impuestos para resolver la situación? O porque algunos otros dicen que la reforma ya se está dando, se ha dado mediante el ajuste de sector por sector, y que en realidad es solo avalar algo que ya está pasando. El problema con la reforma laboral es de que, mira, lo primero que tengo que decir es que con estas mismas leyes laborales se crecieron 200.000 pymes hasta el 2015. ¿Está bien? Digo, con estas mismas leyes laborales.
Entonces, si nosotros planteamos que el gran problema son las leyes laborales y no atendemos que el problema son las importaciones, los costos en logística, los aumentos de combustible, de tarifas, la tasa del 72%, ¿de qué me sirve una reforma laboral si se me está precarizando hoy la estructura productiva? ¿Viste que hablan de precarización laboral? Pues nosotros estamos hablando de precarización productiva, porque el esquema implica que con tasa del 72% no se puede producir. Y si vos no podés producir, no podés generar empleo, no tenés ventas, la realidad es que la gente de todas maneras se está convirtiendo a esto, al monotributista, y vas a un esquema de precarización productiva. Entonces me parece que la reforma laboral en sí misma, planteada en esos términos, no te soluciona nada, pero si además implica menos mercado interno, o sea, menos poder adquisitivo en la población, y la verdad que es el fin de la gran mayoría de las pymes. Pero como que se vende, como que con la reforma laboral nosotros vamos a tomar más gente. No, nosotros vamos a tomar más gente cuando siga traccionando el mercado, cuando se administre el comercio exterior, cuando las tasas estén para comprar máquinas. En este contexto podemos pagar 0 impuestos por empleados, pero si no hay mercado estamos en el mismo lugar. Ariel, el lunes próximo, el 10 de diciembre, se cumplen 3 años del gobierno de Macri, y los inversores privados en estos 3 años fueron a lo seguro, ¿no? Gozaron de lo lindo con la bicicleta financiera, ¿no? Es lo único que les ofreció el gobierno, y estos empresarios tampoco apostaron a la producción, al desarrollo. ¿Y por qué iban a hacerlo? Si es el Estado el que determina hacia dónde va el rumbo político de un país. Si hubo un nuevo empresario que tenía para invertir, ¿iba a invertir en un mercado interno que cada vez se achicaba más? ¿O iba a invertir cuando un gobierno le dice no, te pongo tasa de interés al 70% y trabaja el dinero? Son las políticas de Estado las que determinan el rumbo productivo de un país. No es un empresario que va y dice, hoy invierto, mañana no invierto. No, no hay empresarios tan genios. Lo que hay es una política que apunta a la producción o a la especulación financiera. Esto que vos me decís es porque las políticas apuntan a la posibilidad de ganar dinero sin trabajar. Entonces, al margen de que la gran mayoría no hizo eso, sino que trató de sostener a las pymes poniendo de su plata, sosteniendo los puestos de trabajo. Pero la realidad es que son las políticas las que determinan dónde invierte un empresario. Suponiendo que hay alguien del otro lado que dice, yo no quiero ver, digamos, todo de una manera dramática, quiero pensar que esto puede traer algo bueno, que de pronto puede posicionarnos en un lugar mejor, que dimos una buena imagen, ¿no? Por ejemplo. Y de hecho el presidente llegó a hablar de las miradas del mundo puestas en nosotros y las ganas de venir a invertir de los diferentes empresarios de diferentes países. Lo que yo te pregunto es cómo salir de lo que ya tenemos muy arraigado, que es la luz al final del túnel y todo lo que no sucedió. Hay por qué confiar en que ahora sí puede venir, bueno, la lluvia de inversiones que en algún momento se dijo que iba a venir. Este G20 nos deja, vos llegás a leer algo para tener una mirada un poco más positiva. Pero, a ver, yo lo que no entiendo, está bien, es una gran construcción de sentido común el neoliberalismo en sí mismo. Entonces, si nosotros nos paramos en ese lugar, siempre lo mejor está por venir. Las inversiones van a llegar y no llegan, hay que aguantar. Pero hasta ahora no han llegado. Paciencia, dijiste hace un rato, constancia. Lo dijo Macri, paciencia. Bueno, paciencia, es lo que han tenido. Ahora, ¿qué pasa cuando uno piensa desde la fábrica y decir, bueno, a ver, ¿qué viene para el año que viene? ¿Más ajuste? Sí. ¿Más recesión? Lo está planteando el gobierno. Entonces, el optimismo no nace, a ver, esto no es una cuestión voluntarista. Ya pasamos la etapa de poner la que teníamos, de aguantar la fábrica. Ahora ya no se sostienen. Por eso, ojo, que cuando dicen qué piensan del 2019, yo digo qué piensan de cómo llegamos a fin de año. Entonces no es una cuestión de, obviamente uno hace todos los esfuerzos para tratar de sostener la fábrica, que mejore, pero la realidad es que si siguen aumentando los combustibles y aumentan los costos de logística, si los clientes nuestros siguen perdiendo ventas, ¿a quién le vendemos nosotros? No es voluntarista, es una decisión política. Ahora, el neoliberalismo tiene esta cuestión de decir que lo mejor está por venir, hay que aguantar. Es casi una cuestión de fe, casi una cuestión religiosa, de verdad lo digo, no tiene que ver con hechos que suceden. ¿Cuántos segundos semestres hubo? ¿Cuántas lluvias de inversiones hubo? Acá, señores, las lluvias de inversiones las realizaron las pymes durante 15 años. ¿Y saben por qué no? Porque eran buenos o malos, sino porque había un mercado interno que le exigía invertir para poder sostener esa demanda. Quiero contarte esto. Nosotros los escuchamos todo el tiempo, casi todos los días, ¿no, Adri? Vamos a una fábrica que nos cuenta que no sabe cómo hacer ya para llegar a fin de año, para no despedir gente, con todo lo que esto implica, ¿no? Para un dueño. Pero bueno, a mí me sorprendía ver este fin de semana mucha gente muy entusiasmada con esto de, bueno, tal vez hay algo nuevo que viene y esta vez es verdad, ¿no? Entonces, qué mejor que escucharlo de alguien que conoce el sector, que sabe cuáles son los pasos que se tienen que dar para que la cosa mejore. No, pero ya te digo, uno apunta a que las políticas estructurales cambien
y no puntualmente el hecho de que se hayan reunido 20 presidentes donde Argentina se planteó como proveedor de materias primas ante el mundo. En ese esquema, la industria queda afuera. No es una decisión de la pyme, es una decisión política plantearse en ese lugar y en ese esquema de inserción internacional. Realmente una pena, porque nada redistribuye más que la industria, y claro que hay que apuntar a exportar manufacturas, pero para eso necesitas políticas que apunten a fortalecer las industrias. Decían algunos analistas el fin de semana en algunos diarios que al presidente se lo nota más cómodo, más seguro y sin riesgos en estos escenarios internacionales, codeándose con líderes del mundo, que en su propio país.